Era una mañana fresca en la ciudad. El cielo estaba cubierto por una capa fina de nubes grises, como si el sol se hubiera tomado un descanso antes de empezar la jornada. El aire tenía ese olor mezclado entre pan recién horneado que escapaba de una panadería cercana y el humo tenue de los buses que pasaban por la avenida principal. La gente iba y venía con prisa, cada uno sumergido en sus propios pensamientos, como si el mundo girara a velocidades diferentes para cada persona. En una esquina, justo frente a un lujoso edificio de oficinas de vidrio y acero, se encontraba Samuel. Vestía una chaqueta gastada, de esas que ya han visto demasiadas estaciones y que parecen guardar en sus costuras historias silenciosas. Sus zapatos, aunque limpios, mostraban suela desgastada. En sus manos llevaba una pequeña caja de cartón con algunos sobres de caramelos artesanales que él mismo preparaba por las noches para vender durante el día. Samuel había llegado temprano, como siempre. Le gustaba instalarse en esa esquina porque a esa hora salían del edificio personas con trajes elegantes, relojes brillantes y perfumes caros. Algunos le sonreían amablemente, otros simplemente apartaban la mirada y unos cuantos sacaban unas monedas para ayudarle. Samuel no esperaba milagros, pero siempre creía que en medio de tanta prisa aún quedaban personas dispuestas a compartir un poco. Ese edificio no era cualquier edificio. Era la sede de una de las empresas más grandes de la ciudad, propiedad de Martín Villaseñor, un hombre que en las portadas de las revistas siempre aparecía impecable, con trajes italianos y esa mirada de quien nunca ha tenido que preocuparse por cómo llegar a fin de mes. Su nombre estaba asociado con lujo, con negocios millonarios, con autos deportivos y mansiones frente al mar. Pero en la calle, Martín no era una foto de revista. Era real, tangible y para algunos intimidante. No solo por su estatura y porte, sino porque tenía la costumbre de observar a las personas como si estuviera evaluando su valor en una balanza invisible. Esa mañana, Martín llegó en su auto negro, un sedán lujoso que parecía deslizarse más que rodar. El chofer le abrió la puerta y él descendió lentamente, ajustándose el saco con un gesto calculado. Sus zapatos brillaban tanto que reflejaban el gris del cielo. Llevaba en la mano un maletín de cuero que probablemente costaba más que todo lo que Samuel tenía en ese momento en su caja. Samuel lo reconoció al instante, pero no porque alguna vez hubiera hablado con él, sino porque lo había visto pasar muchas veces por esa misma acera. Nunca le había comprado nada, nunca le había dirigido palabra, pero Samuel, por alguna razón, siempre le dedicaba un buenos días cuando lo veía. Ese día no sería diferente, o al menos eso pensaba. «Buenos días, señor», dijo Samuel con voz firme pero cordial, ofreciendo uno de sus caramelos con una sonrisa que intentaba hacer puente entre dos mundos tan distintos. Martín se detuvo, giró la cabeza lentamente hacia él. Lo observó de arriba abajo, como quien mira un objeto que no entiende por qué está allí. Sus ojos parecían buscar algo, y cuando no lo encontró, una mueca de desdén apareció en su rostro. El murmullo de la calle seguía. El ruido de los motores y las voces de la gente formaban una especie de telón sonoro detrás de esa escena que para Samuel empezó a sentirse incómodamente silenciosa. Martín dio un paso hacia él y con una voz grave y perfectamente articulada dijo algo que Samuel no olvidaría. Samuel terminó de ordenar los tomates sobre la mesa de madera, esos que había limpiado con esmero para que se vieran más rojos y brillantes de lo que realmente estaban. El calor del día parecía pegarse en la piel como si el aire fuera de algodón caliente, y el sudor corría lento por la frente del joven. Mientras trataba de colocarse a la sombra, notó un murmullo entre la gente. Algunos volteaban a mirar hacia la entrada de la plaza. Era difícil no fijarse. Un auto negro, de esos que parecían tragarse la luz, avanzaba despacio entre el polvo y el bullicio. Los niños se quedaban quietos, los vendedores bajaban el tono de voz, y hasta los perros callejeros apartaban la mirada.
Del vehículo bajó un hombre impecablemente vestido. Su traje azul marino estaba perfectamente planchado, su corbata perfectamente alineada y en su muñeca brillaba un reloj que costaba más que todo lo que Samuel había ganado en los últimos 3 años. Sus zapatos, negros y brillantes, reflejaban el sol como espejos. Caminaba con un paso firme y relajado, como quien sabe que el suelo se abrirá si él lo ordena. «Ese es don Mauricio», susurró una mujer mayor mientras recogía sus bolsas de naranjas. «Tiene tierras, negocios y dicen que hasta edificios en la ciudad». Samuel lo sabía, no porque lo conociera, sino porque en un pueblo como ese, los nombres grandes se repiten en cada conversación, mezclados entre rumores y mitos. Don Mauricio se detuvo frente al puesto de Samuel. Primero observó las verduras con un gesto, que era más una inspección que un interés genuino. Después, clavó sus ojos fríos y calculadores en el joven. «¿Cuánto por el kilo de tomates?», preguntó con un tono seco. «5,000 pesos, señor», respondió Samuel, intentando mantener la voz firme. Don Mauricio soltó una risa corta, sin humor. «5,000. Por esto», tomó uno de los tomates y lo giró en su mano. «Esto es de segunda, muchacho. Ni en la ciudad me venderían algo así». Samuel tragó saliva. Quiso explicarle que eran frescos, que él mismo los había cosechado esa mañana, que no podía venderlos más baratos porque ese dinero sería para el arroz y la leche de su hermana menor. Pero la mirada de don Mauricio lo frenó. «Yo podría comprarte toda la mesa de tomates ahora mismo», continuó el hombre, «pero no lo haré, porque la gente como tú nunca aprende. Quieren cobrar como si trabajaran en oficinas con aire acondicionado. Y no entienden que lo que venden no vale tanto». Las palabras cayeron pesadas, como piedras sobre el orgullo de Samuel. A su alrededor, algunos vendedores fingían no escuchar. Otros observaban con una mezcla de lástima y miedo. Samuel sintió un calor distinto al el sol subirle por el cuello. Se le apretó el pecho, pero no respondió. No porque no tuviera qué decir, sino porque en ese momento entendió que cualquier palabra sería usada en su contra. Don Mauricio, satisfecho con el silencio que había provocado, dejó el tomate sobre la mesa, sacó un billete de alta denominación y lo dejó caer como si fuera una limosna. «Para que aprendas», dijo, antes de girarse y volver a su auto. El ruido del motor alejándose pareció devolverle a la plaza su ritmo normal. Los vendedores retomaron sus gritos, los niños volvieron a correr y el sol siguió quemando, como si nada hubiera pasado. Samuel miró el billete sobre la mesa. Podría significar la comida de 2 semanas. Podría ayudarlo a pagar la deuda del mes. Pero en ese momento, más que valor, le pesaba. Se quedó quieto, escuchando el murmullo de las voces a su alrededor. El aire olía a mango maduro y a tierra caliente. El mundo seguía igual, pero él sentía que algo dentro de sí había cambiado. El silencio tras las palabras de Samuel se volvió más pesado que cualquier insulto. El millonario, aún con la sonrisa ladeada, parecía buscar en su memoria alguna respuesta ingeniosa, pero lo único que halló fue un extraño nudo en la garganta. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara así, menos aún un joven con los zapatos llenos de polvo y la ropa remendada. Samuel, sin más que añadir, giró sobre sus talones y empezó a caminar en dirección contraria. Sus pasos eran tranquilos, pero cada uno de ellos resonaba en el corazón del millonario como un eco incómodo. Era como si se llevara algo con él, la última palabra, y quizá un pedazo de su arrogancia. El hombre permaneció allí, bajo el sol que ahora parecía más fuerte que antes. Podía escuchar el rumor de la ciudad, el motor de un autobús viejo, las voces de vendedores ambulantes, un perro ladrando a lo lejos, pero todo sonaba amortiguado. Su mente estaba atrapada en la frase que había escuchado segundos atrás. «Mañana, cuando te falte todo esto, ojalá alguien te trate como tú me trataste hoy».
Dio un paso, luego otro. Lo siguió. No corría, pero tampoco quería que Samuel desapareciera de su vista. Lo alcanzó a unas cuadras, justo cuando el joven se detenía frente a una panadería pequeña, de fachada descascarada. Samuel entró, saludó al panadero con una sonrisa, y con un par de monedas compró un pan recién hecho. Partió la mitad y se lo entregó a una anciana que estaba sentada en la acera, envuelta en una manta raída. El millonario lo observó desde la distancia. Sintió una punzada extraña, una mezcla de curiosidad y vergüenza. La anciana sonrió con una gratitud silenciosa que le pareció más valiosa que todos los aplausos falsos que él recibía en sus fiestas. «¿Por qué haces eso?», preguntó, acercándose finalmente. Samuel se encogió de hombros, como si la respuesta fuera obvia. «Porque puedo, y porque un pedazo de pan no me hace más pobre, pero a ella le hace el día más llevadero». El millonario lo miró a los ojos. Ya no veía solo a un pobre con ropa gastada, sino a alguien con algo que él no podía comprar. Paz. Esa calma que no viene de las cuentas bancarias, sino de saber que uno deja huellas amables a su paso. «¿Y tú crees que eso sirve de algo?», preguntó, casi con un hilo de voz. «Sirve para mí, y eso basta», respondió Samuel, sin apartar la mirada. Un silencio denso los envolvió. El millonario bajó la vista. Notó que sus zapatos italianos, brillantes y perfectos, pisaban la misma acera rota que los del joven, el mismo suelo, el mismo sol sobre sus cabezas. La única diferencia real estaba en lo que cada uno llevaba en el corazón. «Oye, Samuel», dijo, probando el nombre como si fuera nuevo para él, «¿tienes trabajo?». Samuel lo miró con cautela. «Depende del trabajo». «No sé», dijo el millonario rascándose la nuca. «Quizá podrías ayudarme en algo, no en mi empresa, sino en mí». Samuel sonrió, una sonrisa pequeña, casi imperceptible. «Si es para que aprendas a no mirar por encima del hombro, tal vez». El millonario rió, por primera vez sin burla, y algo cambió en su interior. No sabía cuánto tardaría en dejar de ser el hombre que había sido esa mañana, pero por primera vez en años tenía ganas de intentarlo. Mientras se despedían, el sol comenzaba a caer y la ciudad se llenaba de tonos anaranjados. El millonario caminó hacia su auto, pero ya no sentía el mismo orgullo al verlo brillar. En cambio, llevaba en la mente la imagen de Samuel partiendo el pan y regalando la mitad, como si el mundo se hiciera un poco más justo con gestos pequeños. Ese día entendió algo que ni su fortuna, ni sus viajes, ni sus lujos le habían enseñado. La verdadera riqueza no está en lo que guardas, sino en lo que eres capaz de dar, sin esperar nada a cambio.